Evangelio según San Juan. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco con ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Hola amigos y amigas. Para un gran psicoanalista, Lacan, hay una sola pregunta realmente fundamental a la que el hombre está llamado a responder, y es esta: ¿has actuado en conformidad con el deseo que te habita? O quizá has pasado la vida realizando las expectativas y los deseos de los demás. En el fondo es lo que Jesús nos enseña en el Evangelio. ¿Qué hiciste con tu vida hasta el momento presente? ¿Has dado fruto o te has conformado con ser una higuera estéril? ¿Has florecido por el amor o te has agotado en una actuación para recibir un poco de reconocimiento, de afecto? Porque la vida consiste en esto, en dar fruto, en darse a luz, en madurar, llegando a ser nuestra mejor versión. El primer mandamiento de la Biblia es: sean fecundos. Y no se refiere en primer lugar a una fecundidad física, es ante todo hacer florecer la vida. Pero, ¿cómo tenemos que hacer para realizar, de hecho, este propio renacimiento? ¿Cómo entonces vivir dando fruto? La respuesta es esta: solo permaneciendo en el amor podemos dar fruto. Solo si nos sumergimos en esta linfa vital, dejando que esta savia viviente corra por todo nuestro ser, entonces todo lo que diremos, todo lo que haremos, todo lo que surja de nuestra vida estará marcado por el bien. Habitando la presencia del Dios que nos habita, fecundamos nuestra vida, crecemos hasta el punto en el cual, como dice Juan Taulero, en el cual el hombre es Dios en Dios y Dios es todo en todo el hombre. Es importante esto. Pero qué lejos está todo esto que acabamos de decir de una interpretación a veces reductiva de aquella expresión extra ecclesiam nulla salus, que significa fuera de la iglesia no hay salvación. Es muy célebre esta declaración pronunciada en el siglo III por Cipriano, el obispo de Cartago, porque el error sería entonces identificar el reino de Dios con la institución de la iglesia. El reino de Dios trasciende las estructuras visibles de la iglesia. Los que pertenecen y los que no pertenecen a Cristo, ¿quiénes son? No pasa solo y en primer lugar por el campo de lo sagrado, sino por el amor al hombre. Ser practicante no equivale a estar formalmente inserto en el cuerpo de Cristo. Hay personas que se autodenominan no practicantes porque no acuden a las prácticas cultuales, es decir, no frecuentan los sacramentos, pero las personas no practicantes son ante todo
las que no practican el amor fraterno. ¿Cuáles son entonces los signos de nuestra pertenencia a Cristo? La práctica de la justicia, la comunión de los bienes, la fraternidad, la lealtad, la hospitalidad, el trabajo por la paz, el compromiso por el trabajo por los demás, el rechazo de la violencia, el perdón a los enemigos. Vamos ahora al Evangelio de hoy. Se trata de una vid, la alegoría de la vid y los sarmientos. Toda familia hebrea plantaba, casi siempre había junto a la casa una parra que le daba sombra, le servía para sombra durante todo el verano y además daba preciosos racimos de uvas que en parte se hacían secar para hacer las uvas pasas y los restantes se usaban para entonces hacer un buen vino. Recordemos lo que dice el libro de los Números en el capítulo 13, cuando se manda a los espías para ver la tierra de Canaán como era, y bueno, una tierra que daba leche y miel, una tierra que tenía higos, olivos, uvas, hasta tal punto que se dice que cuando llegaron al valle de Escol, cortaron una rama de vid con un racimo de uvas y tuvieron que llevarla entre dos, sostenida por un palo, por una vara. Y bueno, también recogieron en esa ocasión, dice el texto del libro de los Números, granadas e higos. O sea que las uvas, para la mentalidad hebrea, son importantes. En el templo de Jerusalén, por ejemplo, en el ingreso al santuario, había uvas de oro que cubrían toda la pared. Y se pensaba que esos serían los frutos que Dios esperaba. ¿Y en qué consistían esos frutos? En sacrificios, en incienso, en cánticos. El problema es que a Dios no le interesaban estos frutos. En el capítulo 5 del profeta Isaías se habla del poema, en este poema de la viña, se habla de la viña que es el pueblo de Israel, pero esta viña no dio los frutos que Dios esperaba. Diríamos que es una vid falsa, porque ha desilusionado al viñador. Y por eso Jesús se va a presentar entonces como la verdadera vid. Entonces diríamos que a partir de esta cepa vieja y estéril que es Israel, Dios hizo germinar en el día de la Pascua un retoño nuevo, genuino, que es Cristo. Él es la vid verdadera. Sabemos que el escritor del Evangelio de San Juan no trae parábolas, no tiene parábolas, tiene imágenes o metáforas de autopresentación. Jesús va a decir, yo soy la vid verdadera. Con la imagen de la vid y los sarmientos, diríamos que se revela el secreto del obrar cristiano. Cuando Jesús dice, sin mí nada pueden hacer, esto no es una amenaza. Es una iluminación para que entendamos que no se puede llevar adelante un obrar cristiano a partir de nosotros mismos. Las obras, los frutos, son una expresión de nuestra unión con Jesús, de quien nos viene entonces la savia del Espíritu. Qué lindo lo que expresa el Salmo primero. Feliz el hombre que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. Y luego en la primera carta de San Juan, en el capítulo 3, hijos míos, no amemos solamente con la lengua y de palabras, sino con obras y de verdad. Las uvas y el vino son el símbolo de la alegría en la Biblia, lo sabemos. Lo sabemos por el Evangelio de San Juan. Por eso decimos que Dios no quiere otros frutos, sino los que alegren el corazón de los hombres. Las buenas obras son signos de un mundo nuevo, de un mundo feliz. Este es el proyecto de Dios. Jesús es la vid y los discípulos que forman los sarmientos son parte de Él. Y es de ellos que el Padre espera frutos deliciosos, que son
el amor, la rectitud, la justicia, y por eso entonces va a actuar de jardinero, de viñador, y va a hacer entonces la poda y la corta. Va a cortar las ramas que ya no dan fruto. Esta tarea de purificación de parte del Padre, podríamos decir que es la circuncisión del corazón. Y estos dos trabajos agrícolas eran realizados por los viñadores en diferentes estaciones del año. La poda, se poda las ramas inútiles en el invierno y luego se cortan los brotes débiles durante el verano. Claro que la interpretación más inmediata de estas imágenes puede conducirnos a la tristeza, porque hay una cuestión de dolor en esta poda, en este hecho de cortar. Pero el que no permanece en mí, dice el texto, es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge y se arroja al fuego y éste arde. Sería una interpretación engañosa y contradictoria con la predilección que Dios tiene por los más débiles, pensar que Dios arroja al fuego a aquellos que son malos. Evidentemente, esta es una interpretación totalmente reductiva, descalificada. Podar y cortar no son imágenes de represalias, sino de la premura, del cuidado de Dios en favor del hombre y de todo discípulo. Porque nadie es inmune. Todo el mundo tiene una necesidad permanente de purificación. Y no hay ningún rincón de nuestra vida que no deba ser iluminado por la luz de la palabra de Dios. Es necesario entonces dejar que Dios nos ayude a cortar ciertas cosas que en nuestra vida simplemente molestan, están de más, nos quitan energía, nos quitan tiempo, nos quitan vida. ¿O acaso no se necesita un corte cuando nos atrapan, por ejemplo, en las redes sociales y ocupamos quién sabe cuánto tiempo a estas banalidades? ¿Acaso no necesita un corte la situación de personas que están manteniendo negocios turbios que contienen peligros para él, para la propia familia, que los llevan a la perdición? ¿O acaso no necesita un corte la situación de una pareja en la que se dan ciertos permisos o se viven acuerdos que terminan finalmente destruyendo el amor? Se dice que un hombre que bebía mucho, un día estaba bebiendo vodka con agua, otro día whisky con agua, otro día vino con agua, hasta que al final, dándose cuenta del mal que se estaba ocasionando, decidió cambiar de vida. Dejó de poner agua a las bebidas. Claro, quiso cortar con lo que le dañaba, pero no cortó en el lugar adecuado. La poda no dio los resultados esperados. Es en la lectura orante de la palabra cuando esta purificación se hace consciente y cuando se verifica y entonces se hace patente la posibilidad de recibir esta savia que es el Espíritu. Sin embargo, el trabajo de purificación y de vivificación interior es realizado en todo momento de nuestra vida. Dios lo hace siempre. Y Dios se vale de miles de mediaciones, personas, circunstancias para hacer todo esto. Jesús va a decir a sus discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he anunciado. Esto no es una declaración de inocencia de los discípulos, sino es una indicación del instrumento del cual el Padre se sirve para podar. ¿Cuál es ese instrumento? La palabra. Limpios por la palabra que nos ha anunciado. No se trata entonces de pensar en una limpieza del pecado original que provoca el bautismo, para nada. La limpieza de la palabra. En la última cena Jesús dijo a sus discípulos: ustedes están limpios, aunque no todos, y se refería a Judas, dice el texto. Confrontarse con la persona de Jesús, confrontarse con su palabra, constituye una
continua, una necesaria poda, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dobles filos. Esta obra de purificación es siempre un motivo de alegría. ¿Por qué? Porque el Padre la lleva a cabo. Muchas veces las críticas de muchas personas le llueven hoy a la iglesia. Y a veces puede ser una poda dolorosa, claro que sí, pero también puede ser una poda saludable. Luego, en el texto encontramos muchas veces el verbo permanecer, un verbo que aparece en el Evangelio de hoy 7 veces, en Juan aparece 40 veces. ¿Qué es este verbo permanecer? Vamos a utilizar una comparación para entenderlo mejor. Es saberse habitado de una presencia. Es como los enamorados. Cuando una persona está enamorada, lleva siempre en el corazón a esta persona amada. Y cualquier cosa le hace pensar en esta persona. La persona amada diríamos que habita en él, la lleva siempre consigo. Jesús va a decir, permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Si de verdad estamos inmersos en Él, unidos a Él como sarmientos a la vid, y entonces viviremos atentos a Él cada instante, cultivando sus opciones, sus sueños. Y finalmente nos hacemos una pregunta. ¿Para quién se producen estos frutos? Para la gloria del Padre. Para la gloria del Padre. Dios no espera aplausos, no espera elogios. Su gloria consiste en la manifestación de su amor a toda la humanidad. Por eso San Ireneo de León, en el siglo II de la era cristiana, decía que la gloria de Dios es el hombre viviente. La vid no produce uva para sí misma, sino para los demás. El cristiano no produce obras de amor para sí mismo, sino para los demás. Su recompensa, ¿cuál es? Es la alegría de ver feliz al hermano. Lo único que permanecerá de nuestra vida al final será el amor. Todo lo demás se convertirá en cenizas. Hasta la próxima.